La obra de Cristo. Conocimiento espiritual. Segundo curso básico. Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección número 22. Involución. La chispa divina. Conformación espiritual de los reinos mineral, vegetal y animal en los diferentes planos. Nacimiento del ego. Formación de la conciencia. Les hablaremos del nacimiento del espíritu, que brota del seno divino como chispa maravillosa, vibrante en la intensidad suprema de su amor. Dios, mente suprema, amor absoluto, da vida constantemente a seres destinados a poblar más adelante los mundos. Brotan de su seno amoroso y vibrando intensamente van reuniéndose formando un haz sutilísimo y vibrante que de acuerdo con la ley de afinidad se reúne por sí mismo y queda en el acto bajo la tutela del conjunto de mentes superiores. Es un haz de vibraciones que, unidas, forman como una sola vibración, que recibe desde ese mismo momento las fuerzas de conjunto de mentes poderosas, cada uno de los cuales tiene sobre ese haz vibrante una tarea determinada que realizar. El cosmos, saturado de sustancia espiritual, que esas vibraciones o chispas divinas necesitan para nutrirse, constituye la fuente de la cual absorben energías esas chispas divinas, unidas entre sí por una misma vibración afín, que absorben a la vez las vibraciones que les proporcionan las inteligencias que ya constituyen para ellas la guía y protección que necesitan las primeras etapas de su vida. Son innumerables las chispas divinas que conforman uno de esos haces vibrantes, chispas que habrán de constituirse luego en entes conscientes en el transcurrir de los milenios. Unas a otras se apoyan entre sí y todas van recibiendo, no individualmente, sino en conjunto, las fuerzas que las mentes superiores les van transmitiendo, de acuerdo con las necesidades marcadas por la ley para la evolución de esas chispas divinas. Sus palabras no pueden expresar cabalmente la realidad del trabajo de amor que se realiza con los seres recién nacidos. Unos reciben de otros y todos reciben en conjunto las fuerzas necesarias. Esa forma de recibir que repetimos no es individual sino conjunta, constituye a la vez el comienzo de la acción de la fraternidad universal, la ley de vida dentro de la cual actúan, aunque inconscientemente, esos futuros seres al transmitirse unos a otros las fuerzas recibidas. Las fuerzas absorbidas y recibidas van realizando paulatinamente el desarrollo individual y a la par conjunto de esos futuros seres. Transcurrido el tiempo necesario, esas chispas divinas comienzan a trabajar y en forma grupal y bajo la guía constante de mentes superiores
descienden para ello a planos de formas sutilísimas, donde experimentan viviendo en el reino mineral, único aspecto inicial de lo que luego habrá de constituir la naturaleza de los otros planos menos sutiles, cuyas irradiaciones tienen importantísima acción en la vida manifestada en ellos. Van absorbiendo así fuerzas y vibraciones que van conformando en su propia esencia espiritual diferentes aspectos que persistirán en su futura individualidad. Recuerden que son simples, que son la chispa vibrante que deben ir experimentando y evolucionando, y a la vez revistiéndose de sustancias de los diferentes planos para poder llegar a transformarse en su momento en espíritu consciente. Esos futuros seres viven así, grupalmente, en distintos planos sutiles, completamente ajenos a su acción individual, por cuanto en ellos el ego es aún embrionario y por lo tanto no existe todavía la acción del individuo. A medida que van desarrollando su propia capacidad, esos futuros seres comienzan a sentir en sí mismos la sensación de conciencia de su existencia grupal. Este es el primer reflejo del futuro ego embrionario en la chispa divina. Luego llegan paulatinamente a la conciencia de su existencia grupal, no individual, y entonces comienzan en sus movimientos involutivos a acercarse también a lo que constituye el reino vegetal, que ya existe en los planos de los cuales les corresponde entonces ir a experimentar. En ese proceso de involución, las mentes guías van llegando a esas chispas, a planos cada vez menos sutiles, y en cada uno de esos planos van experimentando primero en el reino mineral y luego en el reino vegetal. En esa trayectoria de involución van descendiendo plano tras plano, viviendo en el reino mineral y el reino vegetal, hasta que les corresponden los planos de los cuales existen también el reino animal, aunque todas las formas son en esos planos sumamente sutiles. Los reinos de la naturaleza, es decir, aspectos de la vida manifestada en forma, si bien sutilísima, aparecen en primer término y en planos muy sutiles, en lo que luego se definen en otros planos menos sutiles, como el reino mineral. Después, en otros planos ya algo más densos, aparece también el comienzo de lo que luego habrá de definirse como el reino vegetal, y finalmente aparecen en planos algo más densos, aunque siempre muy sutiles, formas animales que, si bien escasas, constituyen el comienzo del reino animal, aunque no el comienzo de la experiencia individual para las chispas, pues esas formas animales muy sutiles permiten la experiencia de chispas en conjunto, absorbiendo estas, así vibraciones que necesitarán cuando deben experimentar individualmente en el reino animal de los planos densos. Todas esas formas sutilísimas constituyen el origen de los reinos de la naturaleza que existen en los planos densos, en los cuales alcanzan una gran diversificación. Como ven, y contrariamente a lo que ustedes podrían suponer, en los reinos de la naturaleza de planos superiores viven futuros seres en un punto de evolución inferior al de aquellos que constituyen los reinos de la naturaleza de planos inferiores, pues los futuros seres deben descender
y descender, involucionando hasta llegar a experimentar en los planos de mayor densidad, y ese descenso significa progreso en su evolución, cuya trayectoria comienza en el momento del nacimiento al brotar del seno divino y continúa en progresión constante hasta su reintegración. Esa trayectoria completa debe dividirse en dos tramos, la involución y la evolución propiamente dicha. Y la primera, o sea, la involución, significa descender progresivamente a planos cada vez más densos, y en ese descenso el futuro ser llega hasta los planos inferiores, los planos físicos, hasta terminar sus experiencias inconscientes. Cada vez que las chispas que trabajan en grupos deben separarse de un plano de experiencias, se reintegran a su grupo espiritual en el espacio donde absorben las energías espirituales que necesitan, y también las reciben de las mentes encargadas de su guía, de su protección y de su progreso. Cuando llega el momento en que las chispas divinas pueden tomar forma animal en los planos densos y físicos y experimentar individualmente, comienza a nacer en ellas la conciencia de su propia existencia, es decir, la conciencia de su ego, sin que esto signifique la conciencia que ya poseen los humanos, sino solamente sentido interior, íntimo, de que existen. Cuando comienzan a encarnar en el reino animal, las chispas se han transformado ya en soplos espirituales, y sus experiencias en los planos donde las especies animales tienen acción intensa, que despiertan durante sus periodos de vida física, instintos y necesidades, producen en ellos un adelanto más rápido. El periodo necesario para experimentar totalmente en el reino animal, es decir, en el reino animal en todos los planos donde éste existe, es inferior al necesario para experimentar totalmente en los reinos mineral y vegetal. Realizadas en los planos físicos, las experiencias necesarias para poder formar más adelante la conciencia de su necesidad física o instinto como humano, el soplo espiritual se ha fortalecido ya en forma tal que permite la formación de ideas propias, aun cuando muy rudimentarias. Esto puede verse claramente en los animales, en los cuales, si bien en lo que denominan instinto animal, que corresponde al desenvolvimiento y conservación de su vida y de la especie, le es sugerido y es guiado por las inteligencias encargadas de ello. Existen, sin embargo, cientos aspectos que en determinados animales les dan la impresión de la existencia de ideas, pensamientos y sentimientos. Esto existe en realidad, aunque en forma muy rudimentaria, pues antes de existir en el hombre, existió rudimentariamente en los animales. Cuando llega el momento en que los soplos espirituales deben transformarse en espíritus conscientes, tiene un largo periodo de permanencia en el espacio. Durante ese periodo, los soplos espirituales quedan en un retraimiento interno, en el cual van actualizando y catalogando todos los conocimientos adquiridos durante su larga trayectoria involutiva. En esto son ayudados por las inteligencias que les han guiado, y en esta forma cada ser posee una especie de archivo interior constituido por la experiencia de millones de años de vida, si bien inconsciente, que el espíritu lleva ya a su primera encarnación humana
y que constituye la base de su conciencia. Como resultado de esa actualización y análisis de las experiencias realizadas y asimiladas, nace en el espíritu la verdadera conciencia sobre el bien y el mal. Esto es posible por cuanto durante su larga trayectoria involutiva anterior a la encarnación humana, la chispa divina y luego el soplo espiritual no solo transitó por los caminos buenos, sino que bajo las formas vegetales y animales. Transitó también por los caminos aparentemente malos, y decimos aparentemente porque no habiendo conciencia no puede existir para los futuros seres el bien ni el mal. Pero las experiencias deben realizarse, y todos los seres, para llegar a obtener en sí mismos el conocimiento del bien y del mal, necesitan haber transitado por ambos caminos, pues aun cuando lo hacen inconscientemente, esas experiencias son en su momento actualizadas y asimiladas como base de la conciencia definitiva del espíritu al comenzar sus encarnaciones humanas. Al encarnar como humano, ya transformado en espíritu consciente, el ser continúa aún en su trayectoria de involución hasta el momento de comenzar su espiritualización, porque el ser humano es superior al animal, solo por el espíritu que contiene, pero la etapa involutiva termina recién cuando el aspecto espiritual del humano, del hombre, ha adquirido en él el punto de preponderancia que determina el comienzo de la espiritualización, que marca el comienzo de la nueva etapa, la etapa evolutiva propiamente dicha. La etapa evolutiva propiamente dicha comienza pues cuando la materia humana, habiendo alcanzado el máximo de perfección como tal, empieza a espiritualizarse a través de la sutilización, pudiendo así constituirse un instrumento o continente de espíritus de mayor evolución. Todo esto significa que la actual materia humana, aun cuando perfecta en sí misma, responde aún a la etapa involutiva del espíritu. Sin embargo, deben saber que el momento actual de la evolución en su planeta está determinado ya el comienzo de esa sutilización en la materia.